Muy buenas noches. Bienvenidos en esta oportunidad a este estudio que como tema general decía sigue siendo el bautismo escritural, pero estudiando este tema vemos la necesidad también de hablar y estudiar y por qué no hasta investigar respecto a la historia de la iglesia. Existiendo tantas denominaciones, tantas religiones, y todas ellas o muchas de ellas proclaman también ser cristianas, proclaman ser iglesias verdaderas. Entonces la pregunta es, ¿simplemente son todas iglesias verdaderas en razón a que tienen como nombre el término iglesia? ¿O necesitamos nosotros indagar ah, al respecto? Justo el día domingo último, con la iglesia Getsemaní, mencioné que en mucho nosotros vemos a la iglesia del Señor como la cenicienta de todas las instituciones que puedan existir, ¿no? Es a la que menos atención le damos, al punto que no nos interesa ya de dónde venimos, por ejemplo, ¿sí? No nos interesa nuestros orígenes, ¿no? Nuestros inicios. No nos interesa, por último, saber si estamos ciertamente siendo la iglesia verdadera del Señor, ¿no? Y casualmente eso es lo que quiero que nosotros comprendamos, entendamos y estudiemos. Eh, si una congregación no es iglesia del Señor, entonces esa congregación tampoco tendría la autoridad para bautizar a creyentes. De allí que, insisto, este tema de la historia de la iglesia va dentro, ¿no?, del tema general que es el bautismo escritural. Por otro lado, si en verdad somos una iglesia del Señor, no solo podemos observar, administrar las ordenanzas de la iglesia, como en este caso el bautismo y también la cena del Señor, sino que también seríamos el cuerpo de Cristo en el cual Dios desea recibir la gloria por los siglos de los siglos, ¿no? Por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así que con esto en mente vamos a dar inicio a este tema hermoso en lo personal, ¿sí? Eh, la historia no es muchas veces tan grato de escuchar, ya que hay muchos nombres, hay muchas fechas y eso como que desanima. Peor ahora en nuestra sociedad, que queremos una sociedad o queremos más que nada temas que nos ayude simplemente a ser mejores, ¿no? Dentro de esta sociedad, más exitosos y todo ello. ¿De qué nos va a ayudar el pasado? No es que se trata de que nos va a ayudar, aunque en realidad nos puede ayudar mucho. De lo que se trata es de sentirnos nosotros convencidos de lo que Dios quiere para nosotros, y también en ello o con ello de que estamos siendo o somos una iglesia verdadera de Jesús. Voy a invitarles a abrir sus Biblias, por favor, a todos ustedes en Mateo, el capítulo número 16. Mateo, capítulo número 16. Sí, nos dice la Biblia este pasaje que me parece muy oportuno cuando se trate de el tema de iglesias, y también muy poderoso y respecto a lo que el Señor dice de ella. En Mateo capítulo número 16 nos dice a partir del versículo 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo:
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En estas palabras, Jesús estaba preguntando, ¿quién dice la gente soy yo, ¿no? El Hijo del Hombre. Ellos dijeron, unos dicen que que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, esto es Jesús, les dice nuevamente, ¿no? A los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto, claro que fue algo grande, ¿sí? Ya que los discípulos, si bien es cierto, estaban siguiendo a Jesús, pero lo veían quizás como simplemente el maestro, el rabí, pero aquí ya se expresa términos mayores en el sentido de que se dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, tú eres el Dios que ha venido a nosotros y se ha hecho hombre. ¿Sí? Entonces dice el versículo 17, le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En esta ocasión Jesús está con los discípulos, conocidos también como los apóstoles, pero por sobre todo, entiéndase que Jesús está con su iglesia. Estos primeros discípulos fueron los que constituyeron la iglesia de Jesús. Eran 12 ellos. Supongo que tendríamos que incluir a Jesús, no lo sé cómo lo haríamos, pero esa era la asamblea, esa era la congregación, ese era el cuerpo, ¿no? Y en razón a lo dicho, a Jesús comienza a hablar de su iglesia, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y respecto a la iglesia, miren lo que dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Número uno, en realidad no es este el momento en el cual se inicia a la iglesia en Jerusalén o de Jerusalén. Eh, Jesús la inicia anteriormente, cuando estando aún bueno, primero en la región de Judea, después de haber sido bautizado por Juan, algunos discípulos de Juan comienzan a acercarse a Jesús y Jesús les habla, ¿no? Se presenta, les enseña y fue el primer contacto entre Jesús y algunos de los discípulos. Más adelante, Jesús los encuentra a ellos en Galilea, en el mar de Galilea, sobre todo a Juan, a Jacobo y Pedro y Andrés también, ¿no? Cuando estaban ellos ah, remendando sus redes después de haber pescado, y es ahí cuando Jesús oficialmente les dice a ellos, ¿no? Sigan. Y ellos, dice la Biblia, inmediatamente, dejando sus redes, lo siguieron. Llegaron ellos a convertirse en discípulos, en seguidores, en el cuerpo de Cristo. Ese es Jesús llamándolos, ¿no? Eh, una vez más, entiéndase, no fue la primera vez que ellos escucharon a Jesús en el mar de Galilea. Ellos escucharon a Jesús, conocieron a Jesús en Judea, ¿sí? Después de Jesús ser bautizado. Ese fue el primer contacto. Entonces, cuando Jesús se ve con ellos en Galilea, ya ellos tenían una idea de quién era este hombre, ¿no? Era por fe el hombre a quien ellos deberían seguir. Pero también conforme Jesús inicia su iglesia, él la va edificando, ¿sí? Va enseñando. Y eso es también a lo que se refiere aquí en el versículo 18,
de Mateo 16, cuando dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la roca refiriéndose a Jesús, no a Pedro. Es más, el nombre Pedro tiene que ver con una partícula de roca. Eso es lo que es, ¿no? Jesús es la roca. Y Jesús dice, sobre esta roca edificaré. Y es que Jesús siempre está edificando su iglesia. Siempre está edificando su iglesia. Ahora, o desde Pentecostés, también con la participación del Espíritu Santo en el oficio de consolador. Pero al final del versículo número 18, mire lo que dice, y esto es muy importante, y eso es a lo que quiero llegar. Dice, y las puertas del Hades. Hades se refiere al lugar de los muertos. En ocasiones se asocia también con el infierno, pero en términos más claros se refiere al lugar de los muertos, o también a veces se utiliza como referencia al infierno. Eh, Fuere cual fuere el caso, lo que creo yo Jesús está diciendo es que esta iglesia, ¿sí? Esta iglesia nunca, no necesariamente la iglesia en Jerusalén, sino la iglesia en términos como institución, ¿sí? De Jesús. Esta iglesia de Jesús nunca cesará de existir, nunca dejará de existir. O sea, desde Jerusalén hasta cuando venga Jesús, esa su iglesia o sus iglesias no dejarán de existir. Repito, en el término, está bien, en el término institucional. Iglesias en particular sí dejan de existir. Por ejemplo, ¿dónde está ahora la iglesia en Jerusalén? Ya no existe. La iglesia que quizás también en las escrituras conocemos como la iglesia en Éfeso, no existe, ¿no? Alguna otra, no existe, ¿no? Entonces, pero como en el sentido institucional, sí existen otras iglesias, ¿sí? Eh, Mi familia y yo en una ocasión estuvimos en un servicio triste, en verdad, eh, porque en ese servicio una iglesia dejaba de existir. Y así como tuvieron en algún momento, ¿no? Su momento de ser organizados en iglesia, en ese momento, varios años después, eh, dejó de existir en razón a que sus miembros entendían que ya que ellos estaban viviendo en vecindarios distintos y hasta pueblitos distintos, ya no podían reunir allí y cesaron. Al margen de si fue correcto, no me voy a poner a discutir ello. Sin embargo, es lo que ocurrió. Entonces, el hecho de que esa iglesia haya dejado de existir no quiere decir que otras iglesias de Jesús también dejaron de existir. A eso es a lo que nos estamos refiriendo. O sea, siempre van a existir iglesias de Jesús en este mundo desde que Él estableció la iglesia en Jerusalén y será así hasta que Él regrese, ¿no? Por su iglesia. Hasta aquí, no sé si usted tiene alguna pregunta, no sé si estamos hablando en forma clara de todo esto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o algo que quisiera agregar? Con el tiempo, en los siglos han aparecido diferentes grupos religiosos, diferentes denominaciones, diferentes llamadas iglesias. Entonces, la pregunta es, o sea, ¿vienen ellos desde Cristo, desde el tiempo de Cristo o son simplemente adiciones más que establecidas por Jesús, establecidas por el hombre? ¿Sí? Y eso es lo que quisiera que nosotros estemos conversando y estudiando en estos tiempos, ¿sí? Siéntase cómodo, cómoda de hacer preguntas, de
compartir ideas, sí, de cosas por el estilo. Lo que deseamos es que podamos nosotros estudiar y sentirnos cómodos con lo que aprendamos, ¿sí? No estoy diciendo esto en el sentido emocional, sino mucho más que ello, ¿no? En el sentido doctrinal, que podamos nosotros, cierto, ver, oye, sí, esto vale la pena, esto merece que nosotros le prestemos atención y sí que merece, sí que vale la pena. Preguntas. Rápidamente voy a compartir con ustedes, sí, esta imagen, mientras si usted considera compartir alguna pregunta, lo puede, por cierto, hacer. ¿Alguna pregunta o algo que quisiera agregar? Eh, este estudio que vamos nosotros a tener o vamos a llevar a cabo en estas semanas siguientes, eh, está basada o es un extracto de un libro llamado Historia de, bueno, en realidad no es el título no es Historia de las Iglesias Bautistas, pero la idea es que estudiemos ello, la historia de las iglesias bautistas, un resumen. Y este resumen lo vamos a basar en el libro llamado El rastro de la sangre por J. M. Carroll. ¿Ok? Eh, Cada columna en esta primera página, lo voy a decir simplemente con el propósito de que usted vaya entendiendo hacia qué apuntamos, no que hoy vayamos a considerar esto, pero cada columna en esta primera página representa uno de los primeros siglos, ¿no? Que recuerde, Jesús inicia su iglesia en el siglo número 1, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con la iglesia en el siglo 1, 2, 3, 4 y hasta 5. No piense que vamos a ir así cada año desde allá, pero los primeros años fueron los más fuertes. Más adelante viene la Edad Media y con la Edad Media o al finalizar la Edad Media vino también vinieron los protestantes con Martín Lutero, sí, en el siglo XVI, parece, 15, eh, 17, bueno, 16, vamos poniendo en 16. Eh, y bueno, más adelante ya vinimos nosotros, ¿vale? Entonces, eso tenga presente y permítame cerrar aquí pantalla con el propósito de que hagamos una especie de introducción a lo que este libro nos ofrece, ¿sí? Eh, este es el libro. Coincidentemente, agradecido a Dios por su bondad. La última vez que vino la hermana Melina, me parece que fue la última vez, un pastor conocido mío, de la nada, sin que yo se lo pida, me envió una copia, ¿no? de El rastro de la sangre. ¿Y se lee bien o tengo que darle vuelta para que se lea mejor? No, no está bien. Ok. Eh, yo tenía una copia y lo que me agrada también de esto es el tamaño. Una copia en inglés, pequeñita, sí, habían y hay también en español pequeñas. Mi copia en español es esta, sí, antigua. Ah, esta edición fue impresa en el año 1976, me parece, esta pequeñita roja. Y esta está ya más moderna, ¿no? 2000 algo. ¿Sí? Eh, no sé el precio. Si usted desea comprar, sin duda que se puede hacer
arreglos necesarios como para que se pueda comprar algo así, o a la peruana simplemente sacar copias, ¿no? Y claro, usted puede justificar ello diciendo sí, pero no hay acá, pues la verdad que no sé, quizás sí haya, la verdad que no sé. Pero este es el libro. Al final de este libro, sí, les voy a mostrar, y que también lo tenemos en el estudio. Hay esta gráfica, sí, que básicamente eh, relata las diferentes edades desde los tiempos de Cristo, iniciándose con eh, la iglesia que Jesús estableció en Jerusalén hasta nuestros días. ¿Sí? ¿Por qué es que el libro se llama El rastro de la sangre? Porque lamentablemente esta historia de los bautistas eh, fue, no sé si empañada, ¿sí?, con sangre, ya que la fidelidad de estos mm, grupos religiosos, congregaciones religiosas, hizo que otras religiones las ataquen y las ataquen al punto de muerte. ¿Sí? Permítame, decía, hacer el día de hoy una breve introducción al libro. El doctor J. M. Carroll, que es el autor de este libro, él nació en 1858 en Arkansas. Estamos hablando ya 2 siglos atrás, ¿verdad? Y falleció en Texas. Estando en Texas, todavía era pequeño, él se convirtió al Señor. ¿Sí? Se dice que tenía 6 años. Su padre era pastor, ¿no? Era de una familia bautista también. Se convirtió al Señor, luego se bautizó. No estoy diciendo que necesariamente fue bautizado a los 6 años, no dice la historia, pero también dice que más adelante fue ordenado como ministro del Evangelio. Fue pastor bautista. Durante esa edad en su vida en la cual él estaba muy interesado por las cosas de Dios, quizás ya era pastor, definitivamente creo que ya era pastor, él llegó a formularse esta pregunta: ¿cuál es la iglesia verdadera? Y si bien es cierto, se sentía muy cómodo con la iglesia en la cual era miembro y también llegó a ser pastor, él quería indagar científicamente en la medida de lo posible, sin dejar de lado la fe, obviamente, ¿sí? ¿Cuál era la iglesia más antigua y de las existentes también la que más se parecía a las iglesias del Nuevo Testamento? Es así que hace sus estudios, no con el afán de eh, escribir un libro, sino simplemente con el propósito de ayudarse a sí mismo y ayudar a la iglesia que pastoreaba. Pero una cosa lo llevó a otra, ¿no? O sea, él enseñaba a su iglesia y de pronto hermanos de otras iglesias también entendieron que, oye, está que enseña, un pastor está que enseña entonces lo invitaban también, ¿sí? Y él llevaba sus estudios, ¿no?, a estas otras iglesias, desde el punto de vista bíblico, obviamente. Y de pronto dice que en cierta ocasión, en una de esas iglesias que le invitaron a
ir y predicar y presentar estos estudios, estuvo un hermano que tenía una, ¿qué se llama? Editorial, ¿no? Ya estamos hablando ya en los 1900. Y se interesó muchísimo en ello, en esos estudios, y le dijo, si tú me brindas todos tus estudios y los pones en orden, ¿sí? Yo los publico, ¿no? Me aseguro de que puedan ser publicados. Y la idea creció y también le gustó al hermano Carroll, y él hizo todo lo que se le pidió, ¿no? Para que pudiese ser impreso. Lamentablemente, el hermano Carroll nunca vio un libro suyo impreso. Él falleció antes de ello. Él falleció a los 73 años de edad, y me parece que la primera edición de este libro fue en el 76, 1900, perdón. Falleció en el 31, y que la primera impresión habrá sido entre el 32 y el 35, ¿no? O sea, nunca llegó él a ver uno de sus libros impresos, lo cual no fue el problema tampoco para él, ¿no? Tampoco le hubiese ayudado mucho. Sí, sí, sí lo convertía en un problema, porque cuando viene la muerte simplemente tenemos que partir. Pero gracias a Dios que él pudo compartir todo esto. Hay otros libros, sin duda, de historia de las iglesias. Sin embargo, también hay que siempre ser cuidadosos, ¿verdad? Alguien una vez dijo que la iglesia, perdón, que la historia depende desde el ángulo en que la ves, ¿verdad? O sea, imagínate una pared de madera y con agujeros, y tú ves simplemente a través de un agujero, obviamente vas a ver lo que ese agujero simplemente te deja ver, ¿no? Si no hubiese esa pared, pues verías todo, pero si solo tienes la ver, vas a ver ello, ¿no? Entonces, hay muchas personas que tratan de ver la historia también desde el agujero de lo que ellos quieren que se vea, y hay que tener muchos cuidados. Este hombre simplemente tuvo la intención de entender y saber cuál es la iglesia verdadera, o la más antigua, o la que más se asemeja a las iglesias de la Biblia. Mencioné que, cierto, esto ahorita se escribió más o menos cuando tenía 70 años, y sin embargo, desde que él era joven, ¿sí? Dice que al ver tantas denominaciones, y ya él habiéndose convertido al Señor, dice que se solía preguntar, ¿no? ¿Cuál sería la iglesia que Cristo habría fundado? Entonces, él comenzó a estudiar las escrituras y la historia, y podía percibir que la iglesia más antigua y que más se asemejaba a las iglesias mencionadas en el Nuevo Testamento deberían existir. ¿Por qué? Por el versículo que hemos leído, ¿no? Hace un rato: las puertas del Hades no prevalecerán contra, contra ellos. Así que se piensa y se dice que esta búsqueda le permitió a él tener una de las bibliotecas más ricas, ¿no? Respecto a historia, o la historia eclesiástica. Cuando él fallece, lo regaló esa biblioteca, o se regaló esa biblioteca a un seminario me parece que es en Fort Worth, Texas, ahí cerca de Dallas, muy cerca a ellos, ¿sí? Eh, si es que él denominó o llamó a este libro El rastro de la sangre, es casualmente porque con estos estudios que él realizó, y recuerde, ya estamos hablando del año 1900, ¿sí? Ya estaba él en el siglo, ya se estaba en el siglo XX. Entonces, ya habían pasado 19 siglos
desde que Jesús inicia su iglesia, ¿sí? Y él se da cuenta de que esa historia, y ya él llegó a la conclusión de los bautistas, era una historia tocada con sangre, ¿no? Una iglesia donde las iglesias verdaderas habían derramado mucha sangre, o en su defecto podemos decir, otros derramaron la sangre de ellos, ¿no? Al a- al asesinarlos, ¿no? Al perseguirlos y todo ello. Un número, se piensa, incalculable de ellos fueron muertos. Eh, ¿Alguien se acuerda cuántos judíos fueron muertos en el Holocausto? ¿Alguien sabe cuántos judíos fueron muertos en la Segunda Guerra Mundial? 6 millones, pastor. 6 millones, ciertamente. Se dice que ese número le queda corto a los creyentes que a través de la historia han dado su vida por el cristianismo. ¿Sí? Ese número se queda corto a, a la forma como es que se asesinó a tanto creyente simplemente por su fe en Jesús y su servicio en las iglesias del Señor. Nosotros estamos disfrutando hoy en día de algo que costó muchísimo a aquellos que nos antecedieron. Y la verdad, si me permite usted la expresión, ni nos importa, ¿verdad? Ni nos interesa. Lo que nos interesa es simplemente que las cosas salgan bien para nosotros. Es más, posiblemente si es que hubiese persecución en nuestros días, uno de los primeros en negar a Jesús seamos nosotros. ¿Sí? Así que, mire usted, eh, simplemente algunos apuntes que rescaté de la introducción. Dice que el Papa, ¿no? Era entonces el dictador del mundo, y estamos hablando sobre todo en la Edad Media, ¿no? De ahí que los anabaptistas anteriores a la Reforma, y una vez más, la Reforma está ya en el siglo XVI, y al finalizar la Edad Media, dice que los anabautistas, ¿no? Anteriores a la Reforma, veían al Papa como el anticristo, ¿sí? Porque tenía tanto poder, y ellos eran los más afectados, obviamente, ¿no? Con ese poder del anticristo. Ahora, la historia de los anabautistas ciertamente se halla escrita en documentos oficiales. ¿Por qué digo anabautistas? Bueno, en un ratito lo voy a explicar, ¿sí? Se hay en documentos oficiales de esa época. Por lo tanto, podemos nosotros asegurar en razón a esa historia de que sí ellos existieron en esa época o en esa etapa. Eh, Dice que, por ejemplo, en Zúrich, después de muchas disputas entre Zwinglio y los anabautistas, el Senado lanzó un decreto disponiendo que si alguno se atreviese a rebautizar a los que y hubiesen sido bautizados, ¿no? Si es que alguno se atreviese a rebautizar a los que hubiesen sido bautizados, obviamente, desde niños, ¿no? De pequeños, y era la Iglesia Católica la que bautizaba a ellos, ¿no? Los anabautistas eran aquellos que bautizaban nuevamente, ¿no? Entre comillas, a aquellos que después de mucho tiempo después de haber sido bautizados de pequeñitos, entendían que no eran creyentes, hacían las paces con Dios y comenzaban a congregarse en estas iglesias. Entonces,
estas iglesias les enseñaban, hoy ustedes no han sido en realidad bautizados, ¿sí? Porque el bautismo es para creyentes. Entonces, se bautizaban recién en estas iglesias, pero la Iglesia Católica los acusaba como están bautizando de nuevo. ¿Sí? O sea, esos son los anabautistas que existían desde mucho tiempo. Entonces dice que ellos emitieron o lanzaron un decreto disponiendo que si alguno se atreviese a rebautizar, fuese ahogado. ¿Sí? O sea, si ustedes rebautizan, desde el punto de vista católico, claro está, los ahogamos. Y esto es legal, o sea, no se consideraba como que se estaba haciendo una injusticia, sino era conforme a las leyes. Adivinen que estas iglesias nunca dejaron de bautizar, ¿sí? Entonces ya sabe qué es lo que pasaba con ellos, ¿verdad? Dice en Viena, ¿sí? ¿Dónde queda Viena? Primero, ¿dónde queda Zurich? Suiza, ¿sí? Viena, Austria, ¿sí? Un poquito de geografía también aquí, sí. Cultura general en todo caso, ¿sí? Eh, Dice que en Viena muchos anabautistas fueron encadenados a manera de ristra, o sea, hacían una cadena humana, ¿no? Y obviamente en cadenas, literalmente unos con otros, ¿no? Como si estuviesen esposados, por ejemplo, ¿no? Una cadena humana de personas esposadas y los arrojaban al río. Estamos hablando de ríos con mucho caudal, no como el río Moche, ¿no? Y ni bien el primero caía, el segundo también, y así sucesivamente, ¿no? Y todos ellos fallecían ahogados. Eh, Triste que estas cosas pasaban. También se menciona que en el año 1539 dos anabautistas fueron quemados, ¿sí? Vivos, ¿sí? En la hoguera en razón a su fe. Eh, por otro lado, también se dice que en el año 1160, ¿no? Antes, ¿no? Un grupo de paulicianos que se asocia con los bautistas, y después vamos a ver también estos nombres, entró en Oxford. Enrique II ordenó que fuesen marcados en la frente con hierros candentes y azotados a través de las calles de la ciudad, luego de desnudárselos hasta la cintura. Después se los obligó a salir de la ciudad al campo raso, o sea, al campo abierto, donde, por falta de abrigo y de alimentos, murieron lentamente de hambre y frío, pues a los aldeanos no se les permitió acogerlos ni alimentarlos. ¿Sí? Entonces, esa es la suerte que muchos de ellos corrieron. Eh, También se menciona que, y esto es muy interesante, que la historia que recoge el hermano Carroll, el autor de este libro, o sea, no solamente viene de testimonios de bautistas, sino también de testimonios de enemigos de los bautistas, ¿sí? Donde ellos en sus escritos escriben, hoy existían este grupo de espesos, estas personas que no que rebautizaban y todo eso, y los llamaban como anabautistas. Entonces, no se piense que es una historia recogida solamente de bautistas, porque diríamos, pues es conveniente, ¿no? ¿Quién va a decir, oye, no, nuestra iglesia no es verdadera, ¿no? Pero no. En este caso, estamos hablando de también existían pues escritos de enemigos, ¿sí? Dice, por ejemplo, los escritos no solo recogía de sus amigos, sino también de los enemigos de los anabautistas. Se habla del cardenal Osius en 1524,
que llegó a ser presidente del Concilio de Trento. ¿Dónde fue eso? Creo que es Francia, no estoy muy seguro. Pero él dijo, si los bautistas, o sea, mire usted, en 1500 tanto ya existían bautistas, ¿sí? Dice, si los bautistas no hubieran sido tan despiadadamente atormentados y pasados a cuchillo durante los últimos 12 siglos, o sea, él dijo eso, ¿sí? Durante los últimos 12 siglos, al presente pulularían mucho más que todos los reformadores. ¿Verdad? Llenarían, sí, esta nuestra sociedad más que los reformadores. ¿Sí? Entonces, hay datos aún de los enemigos que hablan, estos ya existían. ¿Sí? Y además, por lo menos esta persona habla de esos 12 siglos, ¿no? Ah, también algo interesante es que usted sabe quién Isaac Newton es, ¿verdad? Se asocia más con la ciencia, ¿no? Y también fue alguien que luchó por la revolución de Estados Unidos, ¿no? De la liberación de Estados Unidos. Pero él también era una persona religiosa. Exactamente si fue bautista no, no lo sé. Es confuso esta parte. Se piensa que, algunos piensan que sí, otros piensan que no, no, no necesariamente. Pero en fin, él dijo, los bautistas son el único cuerpo de entre los cristianos que jamás ha estado de acuerdo con Roma. ¿Ya? Y para este entonces, o sea, recuerde, ¿cuándo fue la revolución de Estados Unidos, la independencia de Estados Unidos? 1772. ¿Estoy en lo correcto? Sí, por ahí Ok. 1776 es la Ok, independencia. 1700, o sea, Lutero en 1600, que ahí comenzó la reforma, en 1600. O sea, estamos hablando aquí de por lo menos 100 años después, ¿no? Que Newton vive y habla y dice, los bautistas son el único cuerpo de entre los cristianos que jamás ha estado de acuerdo con Roma. ¿Por qué dijo esto? Bueno, porque se pensaba que Lutero era el único que estuvo en desacuerdo con Roma. Y ya habían personas durante esos 12 siglos previos, aún más, ¿sí? 15 siglos previos, que ya estaban en desacuerdo con Roma. Y en este caso, eh, Newton lo dice con nombre propio al decir los bautistas. También, y con esto ya vamos terminando, Mosheim, sí, es un historiador luterano que nuevamente los luteranos salen de la Reforma. ¿Sí? Dice, antes de la aparición de Lutero y de Calvino, ¿sí? Son los grandes representantes de la Reforma. Dice, Mosheim dijo esto, antes de la aparición de Lutero y de Calvino, existían en secreto en casi todos los países de Europa personas que se adherían tenazmente a los principios sostenidos por los bautistas holandeses modernos. O sea, es historia que viene de enemigos. ¿Sí? Y también la enciclopedia de Edimburgo, que es presbiteriana, dice, sin duda que ya nuestros lectores habrán caído en la cuenta de que los bautistas son la misma secta de cristianos descritos anteriormente como anabautistas. En efecto, parece que este ha sido su principal origen desde la época de Tertuliano hasta nuestros días. ¿Quién fue Tertuliano? Dice, nació exactamente 50 años después de la muerte del apóstol Juan. ¿Sí? Y rapidito, sí, justo estaba leyendo algo de Tertuliano. Dice que vivió perdón, en el año 160 al 220. Fue un padre de la iglesia y un prolífico escritor durante la segunda parte del siglo. Esto de aquí es en Wikipedia, el siglo II.
repito, sí, fue un padre de la iglesia y un prolífico escritor durante la segunda parte del siglo II y primera parte del siglo III. Debido a su trayectoria controvertida por haberse unido al movimiento montanista, montanista es uno de los grupos anabautistas, ¿sí? Dice, debido a su trayectoria controvertida por haberse unido al movimiento montanista, es, junto con Orígenes, es otro predicador igual a Tertuliano, uno de los padres de la iglesia que no fueron canonizados. ¿Sí? La iglesia católica, recuerde, canonizaba pues a todos aquellos que ellos querían, pero como estos no creían conforme a la iglesia católica, fueron los únicos padres o considerados padres de la iglesia que la iglesia católica no canonizó como santos, como lo hace ellos. Así que básicamente esto es lo que vamos a estar estudiando, ¿sí? Esa historia que, insisto, fue muy tocada con sangre y nosotros lo vamos a leer o estudiar más que leer con el propósito de que entendamos cuánto, sí, cuánto es que la iglesia de Jesús ha sido tocada con sangre. Primero, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La Biblia nos enseña y nos dice que Jesús compró con su sangre la iglesia. Pero aquellos que le siguieron, ellos también derramaron muchísima sangre. Usted sabe cómo falleció, por ejemplo, el apóstol Pedro. No que haya un escrito oficial, pero se piensa que fue crucificado. Y él dijo, no me crucifiquen como mi Señor, sino crucifíquenme lo que nosotros llamamos patas para arriba o cabezas para abajo, o cabeza para abajo, ¿no? Eh, sabemos cómo también murieron algunos de los apóstoles. Eh, se habla en el mismo libro de Hechos ya de persecución, ¿no? Y que esto duró muchísimo tiempo. ¿Sí? Así que, hermanos, entendamos que lo que nosotros hemos heredado fue protegido con la vida de muchos creyentes. ¿Sí? Por lo tanto, sepamos nosotros reconocer ello, valorar ello y sobre todo nosotros seamos fieles al Señor en todo ello. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? ¿Alguna pregunta? Pastor, no es pregunta, pero como comentario sobre cuando se investiga y hay documentos de otros. Ayer Ujú. Jimena me mandó un video sobre una chica que o sea, está con un libro de historia y dice, ya se puede leer o ya se sabe, se conoce el diario de Cristóbal Colón. Y Ajá. en una de esas páginas dice el tipo de pueblo que encuentra y empieza a describir a personas que eran muy bondadosas, que se cuidaban el uno al otro. O sea, dice, no, nadie está buscando su propia, como que su propia ganancia, es más como Ujú. todos son todo, ¿no? Y se compartían absolutamente todo. Y dice, Ya. así que les voy a mandar una carta a los no sé qué para que los humillen y empieza Ah, a escribir todo lo que tenían lo que que- hacerles. O sea, claro. y era horrible, pues, ¿no? Lo que les... Hacerlo quedar mal, hacerlo quedar mal. Claro, y de todo en realidad. Sí. Y Ujú. o sea, ayuda mucho esa clase de documentos, Claro, porque si bien, o sea, si bien conoces lo que ellos hicieron, también conoces cómo era lo otro que existía en ese tiempo, pues, ¿no? claro, claro. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algo más? Muchísimas gracias por este momento, este tiempo. Agradecidos a Dios por la oportunidad y que esto sea para edificación también de las iglesias del Señor, ¿no? De nuestra vida. Nos dirigimos al